realmente quieres hacer algo, encontrarás la manera. Si no, encontrarás una excusa. Bueno, pues muy buenas tardes. Nosotros vamos a exponer el capítulo 7, vía aérea y ventilación. Nuestro grupo está conformado por Javier Montenegro, Daisy Steiner, Dayana Mimachi, Elena Fraga, Melanie Salazar, Cristian Rana, Tatiana Yuksha y Madeleine Rodríguez. Bueno, como introducción como objetivo tenemos analizar la importancia de manera de la vía aérea, ventilación, para que los estudiantes puedan hacer frente ante emergencias respiratorias. La introducción. Las maniobras prehospitalarias de mayor importancia incluyen mantener la vía aérea permeable y asegurar la ventilación pulmonar. La falta de ventilación adecuada en pacientes traumatizados pueden causar daños adicionales, como lesiones cerebrales secundarias que agravan el trauma inicial. La oxigenación se refiere al aumento de oxígeno en los tejidos, mientras que la ventilación es el intercambio de aire entre el ambiente y los alveolos. Con dos funciones. La primera función es proporcionar oxígeno a los eritrocitos, que esta lleva el oxígeno a todas las células del cuerpo, y también eliminar el dióxido de carbono. Aquí en la primera función puede suceder lo que es el metabolismo anaeróbico, que esto quiere decir que el oxígeno no tiene la capacidad suficiente para enviar a las células, o las células no pueden adquirir todo el oxígeno, causando aquí lo que es la muerte del paciente. En cambio, en la segunda función de eliminar el dióxido de carbono, cuando este no elimina, puede suceder en el paciente acidosis. Ya, la anatomía del sistema respiratorio. Bueno, este consta de lo que es vía aérea superior, vía aérea inferior, y aquí están incluidos los pulmones. En cuanto a la vía aérea superior, esta se divide en cavidad oral, cavidad nasal. Por la cavidad nasal ingresa el aire, el cual este se calienta, se filtra y humidifica, a través de esta remueve impurezas. Seguido de la cavidad nasal encontramos lo que es la faringe, que esta se extiende desde el borde superior del paladar blando hasta el esófago. La faringe está compuesta por músculo y cubierta por mucosas. Esta se divide en tres porciones, que en la parte superior encontramos la nasofaringe, en la parte media la orofaringe y en la parte inferior o distal la hipofaringe. Luego de la faringe encontramos el esófago, que conduce hacia la tráquea y hacia el estómago. Aquí en la parte de la tráquea y el esófago se encuentra lo que es el inicio de la vía aérea inferior. Luego del esófago encontramos la laringe, que esta contiene las cuerdas bucales y el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Seguido al esófago, a la laringe, encontramos lo que es la epiglotis, que es un tipo de compuerta que da el paso hacia la tráquea y los líquidos hacia el esófago. En la anatomía de la vía aérea inferior, pues esta se encarga al inspirar el aire, este viaja a través de la vía aérea superior hacia la vía aérea inferior, hasta llegar a los alveolos. Aquí es donde se da el correcto intercambio gaseoso. Esta se divide en lo que son los pulmones y la tráquea. La tráquea se divide en el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El bronquio derecho, suele ser más pequeño y sale hacia la tráquea en un ángulo de 23 grados. En cambio, el bronquio izquierdo es un poco más largo y no es tan vertical como el bronquio derecho. Aquí nos menciona que el adulto promedio toma aproximadamente 500 mililitros de aire, pero 150 mililitros de aire se queda en lo que es el sistema de la vía aérea, lo que viene a ser lo que es tráquea y bronquios. Estos 50 mililitros de aire nunca van a llegar a los alveolos, por lo tanto no va a ser utilizado para intercambio gaseoso. Como les mencioné, este aire es contenido en el espacio muerto. El aire dentro de este espacio muerto nunca está disponible para que el cuerpo lo utilice para la oxigenación, por lo que nunca va a llegar a los alveolos. Nos menciona también que en cada respiración el movimiento de aire genera una presión intratorácica debido a la contracción y relajación de varios grupos musculares. El principal es el diafragma y también va acompañado de músculos intracostales externos que ayudan a tirar las costillas hacia adelante y hacia arriba. También hay el aplaneamiento del diafragma, que junto con los músculos intercostales generan una presión negativa, y esta presión hace que el aire atmosférico entre al árbol pulmonar de manera intacta, como podemos ver aquí. Ya, este aire que ingresa al árbol pulmonar debido a la presión negativa alcanza los alveolos. El oxígeno atraviesa la membrana del alveolo capilar y entra a los eritrocitos. El sistema circulatorio va a entregar los eritrocitos con oxígeno a los tejidos corporales, donde es utilizado para el metabolismo. Como podemos ver aquí en la imagen, el oxígeno desde los pulmones entra al eritrocito, se une a la vía de la hemoglobina. El oxígeno unido a la hemoglobina se transporta y es liberado a las células y a los tejidos. En cambio, el CO2 se intercambia al revés, desde la sangre hacia los alveolos. Se transporta en tres formas, ya sea disuelto en el plasma, ligado a proteínas como la hemoglobina y el bicarbonato, y este se elimina durante las exhalaciones. Y al completar el intercambio, tanto los eritrocitos oxigenados y el plasma con bajo nivel de CO2 regresan al lado izquierdo del corazón, en el cual este va a ser bombeado hacia todas partes del cuerpo. Ya. Aquí los alveolos deben reabastecerse constantemente.
con aire fresco que contenga una cantidad adecuada de oxígeno. Este reabastecimiento es conocido como ventilación, que es esencial para que se elimine lo que es el CO2. Y para conocer esto hay una fórmula que es el volumen minuto, la cual es igual a volumen con corriente tidal por la frecuencia ventilatoria en un minuto. Para entender mejor esto hay un ejemplo. Nos menciona que si en reposo un adulto inhala 500 ml de aire y se lo lleva a los pulmones y la frecuencia ventilatoria es de 14 respiraciones por minuto, el volumen minuto ¿cuánto es? Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula. El volumen minuto es igual al volumen corriente, que es los 500 ml. Y la frecuencia ventilatoria vendría siendo que es la frecuencia respiratoria, las 14 respiraciones por minuto. Esto multiplicamos y lo pasamos de mililitros a litros y nos da 7 litros por minuto. Es lo ideal que una persona debería inhalar de oxígeno. Pero para conocer realmente cuánto de oxígeno llega hacia los alvéolos, se debe restar los 500 mililitros menos los 50 ml. Y nos va a dar lo que son 350 ml. Esto lo vamos a reemplazar en la fórmula y nos va a dar 4.9 litros, que es lo que realmente ingresa a los alvéolos. Y como nota he puesto que si el volumen minuto cae por debajo de lo normal, es decir, de los 7 o los 4.9, una persona tiene una ventilación adecuada y nos indica que tiene hipoventilación. Y esto es perjudicial, ¿por qué? Porque se va a acumular lo que es el dióxido de carbono en la sangre y va a generar un patrón respiratorio alterado, incapacidad para moverse y va a generar o va a deberse también a lo que es la incapacidad de moverse adecuadamente a la persona. Ya, dentro de la fisiopatología, el trauma puede afectar la capacidad para proporcionar oxígeno y eliminar dióxido de carbono adecuadamente de las siguientes maneras. La primera se debe a la disminución en la entrega de oxígeno por hipoventilación. Aquí se va a deber a la vía aérea obstruida, la hipoventilación debido a la fractura de costillas, neumotoras o autoras inestable, la difusión de oxígeno disminuida debido a la convulsión pulmonar. La segunda se debe a la disminución del transporte de oxígeno debido al shock y la tercera disminución de la entrega de oxígeno debido al compromiso vascular o factores sistémicos o intoxicación con cianuro. Ya. Algunas causas y sitios de obstrucción de la vía aérea son la más común es la lengua, ya que esta puede caerse atrás de obstruir la vía aérea en una persona inconsciente. También puede deberse a fracturas de la mandíbula bilateral o después de un traumatismo maxilofacial extenso. La manera de corregir esto es mediante posicionamiento y maniobras básicas de la vía aérea como la tracción mandibular o la elevación de mentón. Otra causa común es la acumulación de secreciones, sangre o residuos en la hipofaringe, que aquí nos dice que siempre que el paciente sea incapaz de despejar su vía aérea debido a la disminución del nivel de conciencia o trauma estrés. Aquí el paciente no va a poder despejar su vía aérea por sí mismo, entonces aquí se va a presentar lo que es la respiración de borboteos, que indica que el paciente está en riesgo de broncoaspiración y esta se corrige temporalmente ya sea por drenaje o succión. La tercera es la obstrucción de la vía aérea, que puede producirse por trauma directo al cartílago o de la energía. Esta se manifiesta con roquera, estridor y por lo general ya requiere una intervención más avanzada como el tubo hidrotraqueal. Y la última se debe a un nivel de conciencia disminuida, tanto por lesión cerebral traumática o problemas por consumo de alcohol, drogas. Esto también reduce lo que es la frecuencia de ventilación o el volumen de ventilación. Bueno, pasamos a lo que es la valoración de la vía aérea y la ventilación. Bueno, aquí dice que se requiere destreza para manejar lo que es la vía aérea de manera efectiva. Los proveedores prehospitalarios realizan muchas técnicas para evaluar lo que es la vía aérea. Dentro de esta valoración, un paciente que, bueno, un proveedor en la cual esté en una emergencia y pasa por la puerta y visualiza que el paciente está en alerta y habla con voz normal, significa que tiene una vía aérea despejada y permeable. En caso de que exista un nivel de conciencia disminuido, es esencial valorar lo que es la vía aérea de una manera minuciosa. Ya. Dentro de la vía aérea y la ventilación tenemos 4 aspectos que se deben valorar, lo que es la posición de la vía aérea y del paciente, cualquier sonido que proviene de la vía aérea superior, obstrucciones de la vía aérea y elevación del tórax. Dentro de la posición de la vía aérea y del paciente, mientras se hace contacto visual con el paciente, se observa la posición en la que éste se encuentra. En caso de que tenga un nivel de conciencia disminuido, hay un riesgo de obstrucción de la vía aérea, ya que esta puede tener una obstrucción de la vía aérea, ya que la lengua cae hacia atrás y se ve afectada lo que es la vía aérea. Dentro de esta hay que realizar una revaloración constante por obstrucción de la vía aérea y quizás sea necesaria la colocación de un dispositivo atenuante para asegurar una vía aérea despejada. En pacientes con trauma facial masivo y sangrado activo requiere mantenerse en la posición en la cual se encuentra y así logra tener una vía aérea despejada.
Dentro de los sonidos que se pueden producir dentro de la vía aérea superior, el ruido, cuando existe un ruido, esto no da una buena señal. El tipo de sonido que se escuche puede ser la causa y la ubicación de la obstrucción de la vía aérea. Dentro de aquí encontramos lo que es el ronquido, los borboteos y el estridor. El ronquido es causado por la base de la lengua y el paladar blando que cae hacia atrás. El borboteo en caso de que exista sangre, hémesis o secreciones dentro de la vía aérea, y el estridor proviene de las cuerdas vocales. Como nota, he puesto que estos sonidos son resultados de una obstrucción parcial de la vía aérea causada por la lengua, sangre o cuerpos extraños en la vía aérea superior. Dentro de la examinación de la vía aérea por obstrucciones, simplemente mirar la boca no es suficiente. Hay que visualizar cualquier material extraño que sea evidente, dentro de los cuales encontramos lo que es hémesis, sangre, residuos por formación anatómica como hematoma o inflamación en la boca, y también hay que observar a lo largo del cuello anterior y hasta la yugular. Dentro de la observación de la elevación del tórax, la elevación limitada del tórax puede ser un signo de vía aérea obstruida, uso de músculos accesorios, esfuerzo respiratorio y alto índice de sospecha. Cuando la vía aérea se obstruya aún más, es más probable que ocurra una respiración en sierra o una respiración de bote o balanceo. Conforme el paciente intenta respirar a través de la vía aérea fluida por el diafragma, desciende, lo que hace que el abdomen se eleve, como en la inspiración normal, y el tórax descienda al normal. Para el manejo, en el control de la vía aérea del paciente traumatizado debe estar tanto despejada para la entrada de aire y protegida contra broncoaspiración, y la obstrucción por edema, lo cual se debe lograr mediante la intubación endotraqueal. Bueno, aquí ya depende de las maniobras que se vayan a realizar. Antes de todo esto es una atención prehospitalar, antes de ser una atención hospitalaria. Tenemos que las destrezas básicas, tenemos para el manejo de la vía aérea, tenemos el manual, el avanzado y el básico. Los proveedores siempre deben sopesar el riesgo frente al beneficio de realizar estas maniobras, porque cada maniobra que se realiza tiene un riesgo y beneficio. Bueno, pues en las destrezas básicas, en lo que corresponde al manual es en la abertura de las vías aéreas manualmente, como bien la dice, elevando lo que es el mentón y haciendo una tracción mandibular con nuestras manos. Aquí ya depende si el paciente tiene un trauma o no, eso ya se explicará más adelante. Tenemos el básico. El manejo básico de la vía aérea involucra el uso de dispositivos complementarios, pero no tan invasivos. Aquí solo, por ejemplo, podríamos usar la cámara de Gödel, que va a hacer una apertura de las vías aéreas y evitar que la lengua se vaya para atrás. Y tenemos por último lo que es el dispositivo avanzado. Para la maniobra avanzada, aquí ya se utiliza lo que son maniobras más invasivas para manejar a nuestro paciente traumatizado, y aquí utilizamos lo que es una intubación endotraqueal. Y lo que corresponde a esta técnica es que si la vía aérea avanzada ofrece mayor protección, con las técnicas básicas su uso del campo implica más tiempo y personal. Tenemos para las maniobras manuales para el despeje de las vías aéreas. Aquí, como les dije, este es manual. El primer paso para el manejo de las vías aéreas es inspección visual, rápida, cavidad orofaríngea. En la boca de un paciente traumatizado se pueden encontrar materiales extraños, por ejemplo, pueden ser trozos de alimentos, dientes fracturados o prótesis. Si se sospecha un trauma vertebral, el paciente debe ser colocado sobre su costado para permitir la limpieza de sangradas y hemesis. Bueno, aquí en el despeje de las vías aéreas manual tenemos que si un paciente no está traumatizado, se le debe hacer una tracción mandibular para despejar las vías aéreas. Y si un paciente está traumatizado, solo se le tiene que retraer la mandíbula inferior para el despeje de las vías aéreas. Ambas técnicas resultan en un movimiento de la mandíbula inferior hacia la anterior, hacia arriba y ligeramente caudal. Hablando de la lengua hacia adelante, lejos de las vías aéreas posteriores y abriendo la boca. La tracción mandibular la empuja hacia adelante, mientras que el levantamiento del mentón lo alarga. Bueno, pues tenemos otro manejo de las vías aéreas, que es la succión. En pacientes traumatizados puede ser no capaz de eliminar efectivamente la acumulación de secreciones o sangres que se tengan. Entonces aquí se le realiza, como se ve en la imagen, la maniobra de succión. La mejor técnica para succionar la boca y la faringe es insertar el catéter de succión a través de la boca lateral de los dientes. Para la succión se necesitan los tres elementos básicos y por ende las maniobras de bioseguridad, que en este caso son guantes. Tenemos que tener primero una máquina de succión, como podemos ver que tiene dos contenedores que va a acumular lo que sea, ya sea secreción o sangre. Tenemos lo que son los catéteres dependiendo del calibre y al paciente que se le va a realizar. Por lo general se le hace con el catéter 16 en adultos mayores. Y por último tenemos lo que es la manguera de succión. Este dispositivo va conectado con la zona de succión y todo este sistema, por eso tiene dos lados. En este lado va conectado a la zona de succión, y este otro lado va conectado a la máquina. Tenemos algunas
condiciones para la utilización de los dispositivos básicos. Una sería cuando las maniobras manuales de vía aérea no tienen éxito o cuando es necesario el mantenimiento continuo de la vía aérea. Siguiente. Como primero tenemos la vía aérea orofaringea, por sus siglas en inglés OPA, este es de uso frecuente. Como indicaciones tenemos que se utiliza en pacientes en el paciente que es incapaz de mantener su vía aérea y para evitar que un paciente intubado muerda el tubo ET. Como contraindicaciones tenemos cuando el paciente está consciente y tiene el reflejo nauseoso y complicaciones por el reflejo nauseoso puede provocar émesis y la laringoespasmo. Como vía aérea nasofaringea, NPA, tenemos las indicaciones que cuando el paciente es incapaz de mantener su vía aérea, como contraindicaciones, no hay necesidad de dispositivos de vía aérea y las complicaciones, sangrado causado por la inserción. Aquí tenemos la vía aérea avanzada, que se utiliza cuando las maniobras y dispositivos básicos de vía aérea son inadecuados para mantener una vía aérea permeable. Antes de colocarlo se debe considerar la posibilidad de que el procedimiento no tendrá éxito y tendremos que regresar a una vía aérea más básica. La vía aérea supraglótica. Nos dice que esta ofrece una alternativa funcional a la intubación endotraqueal cuando los intentos de intubación endotraqueal no son exitosos. Se insertan sin visualizar directamente las cuerdas vocales. Esto requiere un entrenamiento mínimo. Y las ventajas es que puede insertarse de manera independiente a la posición del paciente. Aquí tenemos algunos ejemplos de dispositivos comunes, las contraindicaciones, la presencia del reflejo nauseoso, que el paciente haya comido recientemente porque se puede provocar el broncoespasmo, algunas enfermedades o malformaciones y las complicaciones, náuseas y émesis, broncoaspiración, daño del esófago, hipoxia. La vía aérea con mascarilla laringea. Esta es una alternativa para los pacientes adultos y pediátricos porque este dispositivo viene en diferentes tamaños. Comprende de un anillo inflable de silicona unido diagonalmente a un tubo de silicona. Cuando se inserta, el anillo crea un sello de baja presión entre la vía y la abertura glótica. Aquí tenemos algunas ventajas, que se puede realizar una inserción a ciegas sin tener la visualización directa de la tráquea y las cuerdas vocales. Con mantenimiento y limpieza adecuado se pueden reutilizar estos dispositivos si vienen de diferentes tamaños. Como indicaciones, como dispositivo de vía aérea primaria en algunos sistemas de emergencia médicos, cuando no se puede realizar la intubación endotraqueal y el paciente no se puede ventilar usando un dispositivo tipo BBM. Como contraindicaciones, cuando se realiza una intubación endotraqueal y un entrenamiento insuficiente, y aquí las complicaciones, broncoespasmo, laringoespasmo. La intubación endotraqueal es el método preferido para lograr el máximo control de la vía aérea en pacientes traumatizados. El riesgo de hipoxia por intentos prolongados de la intubación en pacientes que tengan una vía difícil debe compararse con la necesidad de insertar un tubo de este tipo. Aquí tenemos algunas predicciones de intubación endotraqueal potencialmente difícil. Por lo general, las malformaciones de la tráquea puede provocar la complicación en la intubación. Bueno, tenemos la intubación de secuencia rápida y esta es la que consiste en hacer que el paciente quede inconsciente y amnésico y que no responda de manera suave y rápida. La elección de medicamentos puede variar según los protocolos del establecimiento. Tenemos la intubación de secuencia demorada, que es un proceso de preoxigenación para evitar hipoxemia durante el proceso de intubación. Está indicado para pacientes que requieren una vía segura y sea difícil de intubar debido a comportamientos como no cooperador, en este caso inducido por hipoxia, hipotensión e intoxicación. Está contraindicado para el traumatismo facial, deformación o inflamación del cuello, alergias conocidas a medicamentos, incapacidad para intubar, incapacidad para mantener la vía aérea. Y complicaciones, estas serían incapacidad para insertar el tubo endotraqueal en un paciente sedado o paralizado que ya no es capaz de proteger su vía aérea o de respirar. Los medicamentos más comunes para la intubación asistida consisten en la sedación, como el midazolam, el etomidato, ketamina y propofol. Y para la analgesia, que es el fentanilo, la morfina y la ketamina. Para verificar el tubo endotraqueal debemos de visualizar directamente el tubo endotraqueal que pasa a través de las cuerdas vocales. Debemos precisar lo que son los sonidos respiratorios bilaterales, visualizar el tórax que se debe durante la ventilación y además los dispositivos de monitorización que debemos de monitorizar a través de la capnografía, detectar el colímetro de dióxido de carbono y la oximetría de pulso.
Y tenemos la cricotilotomía. Esta técnica permite crear lo que es un pequeño agujero en el cuello para crear que pueda el aire pasar y la persona pueda respirar. Esta es una técnica muy difícil de usar en el ambiente prehospitalario porque incluye un movimiento de la cabeza que puede retorcer o mover lo que es el dispositivo intravenoso. Este está indicado cuando todos los otros métodos alternativos de manejo de la vía aérea son poco prácticos. Y las complicaciones que puede ser, pues se puede dar la hipercamia, uso prolongado, daños de estructuras y desplazamiento del catéter. Y este está contraindicado si es que no se tiene la capacidad para hacer esta técnica, falta de equipo adecuado, capacidad de asegurar la vía aérea mediante otra técnica. Y la cricotomía quirúrgica, que este es un proceso quirúrgico que está indicado para el trauma masivo en la mitad de la cara, que impide el uso de un dispositivo de bolsa de ventilación manual. Capacidad para controlar la vía aérea y está contraindicado para cualquier paciente que pueda ser intubado con seguridad, ya sea vía oral o nasal. Pacientes con lesiones naringotraqueales y niños menores de 10 años. ¿Cómo debemos hacer la succión del paciente intubado? Pues este debe estar hecho de material blando para limitar el trauma a la mucosa traqueal y este debe de medir de 50 a 55 centímetros de 20 a 22 pulgadas. ¿Para qué procedimientos asépticos debemos hacer antes de la succión? Debemos de preoxigenar al paciente traumatizado con oxígeno al 100%, preparar el equipo mientras se mantiene la esterilidad, insertar el catéter sin succión activa, oxigenar al paciente y ventilar durante al menos 5 ventilaciones asistidas. Tenemos los dispositivos de ventilación. Uno de ellos tenemos lo que es la mascarilla de bolsillo. La características principales es que tiene un buen ajuste con sellado firme. También una válvula unidireccional para protección durante la ventilación. Incluye también un puerto para oxígeno suplementario, incrementando el FiO2. Las limitaciones, o lo que no nos permite el uso de esta, es el FiO2 máximo es del 50%, incluso con suministro de oxígeno, por lo que es eficiente para saturaciones muy bajas. Otro dispositivo es la bolsa o la válvula de mascarilla, el BBM. Este permite conectar dispositivos de vía aérea básicos como cánulas orofaringea o nasofaringea, o avanzados como el tubo endotraqueal. Su limitación es el que solo un solo proveedor de atención prehospitalaria puede utilizarlo con dificultad debido a un buen sellado y administrar un buen volumen adecuado. Y las ventajas es que el FiO2 puede llevar de 90 hasta el 100% con oxígeno suplementado. Tenemos también los ventiladores de presión positiva. Estos tenemos en dos, que puede ser de ventilación asistida controlada o ventilación mandatoria intermitente. Los ventiladores de volumen a presión son durante el transporte se utiliza durante el transporte prolongado desde hace mucho tiempo en el ambiente doméstico. En la ventilación asistida controlada se administra ventilaciones a frecuencia y volumen preestablecidos. Y las características de la ventilación mandatoria intermitente se administra un volumen y frecuencia preestablecidos, pero permite respiraciones espontáneas. En la presión positiva, al final de la expiración, tenemos unas precauciones que pueden ser disminuir el retorno venoso al corazón, reduciendo la presión en pacientes hemodinámicamente inestables. Mantiene también los alvéolos abiertos al final de la expiración, mejorando la oxigenación. La presión estándar de este dispositivo es de 5 centímetros de H2O, que puede ajustarse según el estado del paciente. Bueno, la evaluación, en este caso vamos a utilizar lo que es la oximetría del pulso. La oximetría del pulso proporciona medidas de saturación de oxígeno y la frecuencia del pulso. El pulso adecuado de una oximetría del pulso permite la detección temprana de compromiso pulmonar o de deterioro cardiovascular. Antes de esto, los signos físicos son más evidentes. Ya. En este caso, tenemos que la oximetría del pulso nos asegura que el tamaño, tipo de sensor, alineaciones y características determinantes de cada dispositivo, en este caso. Pero aquí hay una observación más prudente que nos dice que la saturación normal es mayor a 94 a nivel del mar. Cuando la saturación cae por debajo de 90, se entrega a la oxigenación a los tejidos. En este caso, vamos a ver el compromiso severo, donde tenemos que ayudar con lo que es apoyo ventilatorio. Bueno, aquí tenemos otro dispositivo que es la cronografía. En este caso, la cronografía monitorización de dióxido de carbono al final de la inspiración, o el ETC, por sus siglas en inglés. La cronografía mide la presión parcial de dióxido de carbono en una muestra de gas. Una lectura normal es un paciente traumatizado crítico que va a medir más o menos de 30 a 40 miligramos en este caso, y las condiciones que afectan serían hipoxia severa, alta presión, intratoráxica o cualquier aumento de la ventilación en el espacio muerto. También una embolia pulmonar en este caso. Como regla general, es aconsejable tener un monitor de CO
en funcionamiento cuando se utiliza una ventilación avanzada. Bueno, para el mejoramiento continuo de la calidad de la intubación en estos pacientes, también vamos a tener lo que es la importancia que el director médico o su designado revise individualmente a cada paciente las intubaciones fuera del hospital o las técnicas invasivas en la vía aérea. En este caso, vamos a ver lo que es la adherencia en el protocolo y los procedimientos, primeros de intento, la confirmación del protocolo del tubo y de los procedimientos utilizados para la verificación, pronósticos, complicaciones, indicaciones adecuadas para el uso de agentes, inducción y se utiliza, documentación adecuada de rutas de dosificación de medicamentos y monitorización, en este caso de los mismos medicamentos, durante y después de la intubación, y signos vitales antes, durante y después de la intubación.